Buen día, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy vamos a seguir leyendo. Hoy nos toca el capítulo 26 de Hechos, 27 y 28, y Pablo comienza su defensa ante el rey Agripa. Así que espero que sea una bendición para cada uno. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque podemos estar escudriñando tu palabra, Señor, conociéndote más, conociendo las obras que tú hacías a través de tus hijos, de tus siervos, Señor, así como hoy la puedes hacer a través de nosotros, Señor, como tú dabas palabra en la boca de Pablo, Señor Jesús, para hablar ante reyes, así puedas darnos palabra a nosotros para hablar delante de las personas, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, te pedimos que tu palabra dé fruto en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por todo, gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor, de pie, Padre amado, una vez más. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Y dice, defensa de Pablo ante Agripa. Entonces, Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. La vida anterior de Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlos, conforme a la más rigurosa sexta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataban, dando mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedece a la visión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelente Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, voy a hacer un punto en el 26. Podía ser este hombre libre si no hubiera apelado a César. Según la visión del hombre, ¿no? Él tenía que estar libre, pero Dios le había dado a Pablo una tarea, que era anunciar el Evangelio. Y él apeló a César para poder defenderse, pero aún Dios en eso tenía el control de todas las cosas, y a través de los viajes que va a hacer ahora para poder llegar a Roma, él llega a una isla apartada donde nadie conocía, puede predicar el Evangelio a otras personas, seguir alcanzando almas, a pesar de estar en prisión. La palabra de Dios tuvo libertad en Pablo y le dio esa libertad para poder predicar a todo el mundo, y que pudiera llegar con poder, con milagros, con señales y con palabras verdaderas que traían arrepentimiento a los corazones. E incluso ahí el rey, siendo una persona que en sí eran personas poderosas, que se creían por encima de todo y sabias, dice: «Casi me persuades a ser cristiano», ¿no? Qué lindo hubiera sido que hubieran creído. Pero bueno, quizás lo hicieron más adelante, no lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios le dijo: «Vas a dar testimonio delante de reyes, no vas a callar, sino que vas a hablar, y voy a ser yo quien ponga palabras en tu boca». Porque es así, cuando el Señor pone palabras en nuestra boca y es el Espíritu Santo el que ministra a través de nosotros, el Señor empieza a hacer cosas en los corazones de los que están escuchando. Así que podamos seguir siempre siendo obedientes al Señor al abrir nuestra boca para anunciar el Evangelio, y oidores del Espíritu Santo para saber qué es lo que tiene para decir. Amén. Sigamos leyendo. Pablo es enviado a Roma. Cuando decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos a una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón y a Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotaveno de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gitno, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotaveno de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar
que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al norte y al sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron los refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los harapejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, no tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tremendo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Qué confianza que tenía Pablo, qué comunión que tenía Pablo. Eso me llama tanto la atención. Y digo: Señor, yo quiero esa comunión, quiero más de ti. Quiero poder tener esa comunión, ese poder de escuchar tu voz, ese oído tan afinado para escuchar la voz de Dios. Y aunque dice que hacía varios días que no veían el sol, ni estrellas, ni nada, o sea, no sabían cómo estaban en medio de esa tormenta Euroclidón, habían perdido toda la carga de la nave, habían tirado todo por la borda para alivianar el barco y que no se hunda, pero se le aparece el ángel del Señor y dice: no temas, Pablo, no vas a perder ninguna vida, Dios la concedió en tus manos. Ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Porque ninguno de ellos, muchos de ellos no creían, pero aún así Dios conservó sus vidas. Tremendo el Señor. Dice: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaba cerca a la tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros no podremos salvarnos. Entonces los soldados,
cortaron los amarres del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permaneced en ayuno sin comer nada. Por tanto os ruego que comas por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Esta palabra me hace acordar a cuando Elías estaba en la cueva mal deprimido y el Señor le dice: come, Elías, come y levántate, porque largo camino te resta. El Señor siempre vuelve con sus palabras a animarnos a que el camino todavía tiene que seguir y tenemos que levantarnos de la depresión, tenemos que levantarnos de la angustia, de aquello que nos está generando una carga que no nos deja levantar, y muchas veces estamos ahí en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, y no podemos levantarnos, pero el Señor nos dice: come, y lo que tenemos que comer es la palabra. Ellos tenían que comer, tenían que cobrar ánimo, tenían que comer la palabra que Dios le estaba dando a través de Pablo. Ningún cabello de su cabeza se va a perder, sino que el Señor la va a guardar. Así que esa es la palabra que ellos tenían que comer, más que la comida que comieron, ¿no? Pero el Señor fue bueno, fue misericordioso con todos los que estaban en el barco, con el centurión, con los soldados, con aquellos que se querían ir y abandonarlos también, aún sus vidas ha guardado. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensonada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar y largaron también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar la vida de Pablo, les impidió este intento, y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás de parte en tablas y en parte cosas de la nave. Y aconteció así que todos se salvaron saliendo a tierra. 28. Pablo llega a la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea, los trataron bien, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir? Pero él, sacudiendo la víbora al fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase y que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. la ignorancia de las personas estas, ¿no? Que pasaron de decir: wow, se salvó del mar y ahora le tocó la justicia, se va a morir sí o sí, una víbora lo picó. Entonces estaban esperando que Pablo se hinchase, esperando que Pablo muera de repente. Y sin embargo, nada sucedía. Entonces dijeron: no, se ve que no es un homicida, que la justicia no va a venir a matarlo, sino que es un dios ahora, porque sobrevive a todo. Qué increíble. Aquellos lugares dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió
y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales nos honraron con muchas atenciones cuando zarpamos y nos cargaron de las cosas necesarias. Es lo que le hablaba, ¿no? A través de esto que pasaron, Dios lo utilizaba haciendo milagros, señales, y así que pudieran conocer al verdadero Dios. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que habíamos invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Pateoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogase que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, y a Pablo se les permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego de que estuvieron reunidos, se les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablar, porque la esperanza de Israel, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en toda parte se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto como la ley de Moisés como los profetas. Y algunos asentían lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Hemos terminado el libro de los Romanos, ¿no? Y vemos cómo Pablo hasta los últimos días siguió enseñando, siguió perseverando. Él primeramente siempre llevaba el evangelio a los judíos porque la salvación vino para ellos, y por ellos rechazarla. Hoy tenemos la gracia de poder conocer al Señor Jesús, ¿no? Así que Pablo siempre perseveraba y quería que su pueblo se convirtiese porque él los amaba, y así debemos ser nosotros. Muchos de nuestra familia quizás rechazan al Señor, muchos de nuestras personas cercanas rechazan al Señor, pero nosotros seguimos predicando, ¿sí?
porque amamos a esas personas y queremos que ellos también puedan conocer a este Dios que nosotros conocemos, el amor del Señor Jesús. Así que Él dice que día y noche hasta la tarde se quedaba perseverando, persuadiéndolos para que crean, mostrándole en los profetas, en la ley, cómo se hablaba de Jesús, pero algunos creían y otros no, se endurecía el corazón. Pero ya estaba escrito que así iba a ser. Así que simplemente Dios seguía utilizando a Pablo y llevando hacia los gentiles esta salvación, y hoy podemos tener la gracia de poder haber escuchado, porque el Señor ha sido bueno y misericordioso con todos nosotros. Dios los bendiga. Seguimos mañana con Romanos.